amigos y amigas, en el nombre de Jesús estamos nuevamente con este podcast que se titula Apocalipsis, Misterio y Revelación. Vamos a continuar con las cartas a las 7 iglesias que el propio Jesucristo, el Jesucristo resucitado, el Jesucristo glorificado, le da al apóstol Juan para que se le envíe estos mensajes a cada una de las iglesias que están en Asia. Estas iglesias representan el total de la iglesia de Cristo. Por eso son tan contemporáneas hoy en día como en el momento que fueron escritas. Hoy vamos a leer el mensaje a Esmirna. Esto está escrito en Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 8. Y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Gloria a Dios. En la carta que leímos los otros días de Efeso, como en esta de Esmirna, el Señor Jesús comienza diciéndole a las mismas: Yo conozco tus obras. Hoy hay una discusión teológica que yo diría que es una discusión de neófitos, de niños, con el tema de las obras, que si sirven para salvar, que si sirven para no salvar. Yo siempre digo, basta con leer a Jesús para tener la respuesta a eso. Y si Jesús en las cartas a las iglesias, que en realidad sería la carta a nosotros, iglesia, comienza a cada una de estas 7 o a cada una de la iglesia diciendo: yo conozco sus obras, porque las obras son realmente importantes en la vida de un cristiano. Es imposible que un cristiano no tenga obras. Es como un árbol sin hojas, un árbol sin ramas. En el nombre de Jesús. Y le dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. En el nombre de Jesús. Le está diciendo a la iglesia de Esmirna, que si podemos leerlo, no tenía ningún defecto, no tenía ningún error, no tenía ningún mal, ningún vicio. Era una iglesia que realmente estaba fundada en la palabra de Dios y obraba según la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Se dice, los que estudiaron, los historiadores, que la iglesia de Esmirna era un pueblo rico económicamente. Sin embargo, por la persecución, por la tribulación, fueron despojados de todos sus bienes. Y sigue diciendo: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En la carta anterior le decía: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. En esta le dice algo muy parecido: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la iglesia de Cristo se compara como cuando Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña. Dice que los obreros plantaron trigo y a la noche vino el enemigo
y entre medio del trigo sembró cizaña. Cuando se levantaron los obreros, vieron que había entre medio del trigo, había cizaña. Señor, ¿qué hacemos? ¿Lo arrancamos? Y Jesús le dice, no lo arranquen, esperen el tiempo de la siega, separaremos el trigo en el granero y la cizaña será quemada en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que los obreros identifican quién es trigo y quién es cizaña. Nosotros, iglesia, debemos identificar quién es trigo y quién es cizaña, quién alimenta al pueblo y quién contamina y perjudica, o como se dice, tiene esa toxicidad para destruir el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Y en la carta anterior, en Éfeso, reconocían a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y en este caso reconoce a los que dicen ser judíos y no lo son. En el nombre de Jesús. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Acá, como les decía anteriormente, no le ve ningún error a la iglesia. Era una iglesia fiel, una iglesia obediente, una iglesia que practicaba la palabra de Dios, no solamente la escuchaba. Pero aún así, el diablo se iba a levantar en contra de ella, formando una tribulación en contra de ella, y dice acá, iban a meter a algunos de ellos en la cárcel por 10 días. Bueno, el 10 días, yo creo, esto es una opinión mía, es un símbolo, no tiene por qué ser 10 días exactamente. La palabra de Dios nos dice que 10 días para Dios pueden ser, un día para Dios pueden ser 1000 años, y 1000 años pueden ser un día. Entonces el tiempo es relativo, no tiene por qué ser exacto. Si leemos Daniel, bueno, días corresponden a años, un día es un año, días son 2 años, y así sucesivamente. Entonces no tiene por qué ser un tiempo simple, limitado. Para Dios no hay nada limitado, es la eternidad. Entonces en Dios no existe el tiempo. Acá está marcado 10 días, pero podría ser algo, o 10 horas, o podrían ser 10 años. En el nombre de Jesús. Y dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la tribulación, por eso, como digo, no tiene por qué ser 10 días. Porque si Jesús le está advirtiendo, sé fiel hasta la muerte, es porque podrían padecer tribulación hasta la muerte, hasta asesinarlos. En el nombre de Jesús. Y dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la importancia de la fidelidad en Dios. De uno no perder la fe aún en la tribulación. Como siempre digo, bueno, acá en Occidente, nosotros estamos como en una meseta de paz. Aunque hoy ya se está viendo lo que es la persecución cristiana. Hay una persecución aterradora, antisemita, antijudíos. Y de la mano viene la persecución cristiana. Podemos ver como hace unos días asesinaron a una persona, un influyente, con la bandera del cristianismo y de Jesucristo. Sin embargo, bueno, fue asesinado a la vista de todos, fue algo público. ¿Por qué hace esto el diablo? Para que todos vean que él sigue teniendo poder sobre la tierra, y como Jesús enseña acá, el diablo va a tomar a algunos de ustedes y dice aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El diablo tiene toda la autoridad todavía porque, bueno, es el príncipe de este mundo. Aunque nosotros vivimos de manera espiritual y nuestra fe está puesta en Cristo, pero nuestro cuerpo sigue siendo terrenal. Nuestro espíritu pertenece al Señor, y nuestra alma
tendría que estar en el reino de los cielos si somos fieles a Cristo, en el nombre de Jesús. Pero nuestro cuerpo es algo pasajero, es, como dice la palabra, del polvo viene y al polvo va. Es un contenedor para nuestra alma, para el Espíritu que nos dio el Señor y su Santo Espíritu, que es el que tiene que habitar en nosotros. Por eso tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque si en el medio menguamos, podemos perder esa corona de la vida, podemos perder la salvación. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero recalcar esto nuevamente con respecto al tema de las obras. Dice, yo conozco tus obras, empieza diciendo. Y termina diciendo, el que venciere, como si la salvación estuviera en nuestras manos. Para que prestemos atención. Pablo habló de la gracia. Bueno, que somos salvos por gracia y no por obras, dice Pablo. Y agrega, por medio de la fe. Ahora, la fe sin obras es una fe muerta, una fe inexistente. Entonces, sí o sí, tenemos que tener obras. Porque si no, ¿cómo probamos que realmente obedecemos la palabra de Dios si no tenemos obras? Y Jesús lo recalca, lo resaltó en sus enseñanzas en Mateo, en el juicio de las naciones. Porque hiciste esto, pasás al reino de los cielos. En la parábola de los talentos, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, en el nombre de Jesús. Y en las cartas a las iglesias, en todas comienza diciendo, yo conozco tus obras, y termina diciendo, el que venciere. No dice, yo ya he vencido por ti, listo, no tenés nada que hacer, sentate ahí, listo, a hacer tu vida, trabajar, ganar dinero, comprarte una casa, casate, tener hijos, listo, no tenés que hacer nada. Yo ya hice todo por vos, morí en la cruz, bueno, tomé tu lugar, ya está, ahora la humanidad entera es salva. No importa si es bueno, si es malo, si es adúltero, si es fornicario, si es asesino, si vende criaturas para trata sexual. Porque por lo visto algunos tienen esa mentalidad. Que bueno, Cristo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer ninguna cosa. Sin embargo, cuando Cristo habla a las iglesias, el Cristo que ya murió, que ya venció, que fue a los infiernos, que del infierno volvió a la tierra, que fue al tercer cielo, que hoy está sentado a la diestra del Padre, nos dice, yo conozco sus obras, nos está mirando todo el tiempo. Ahora, el que no tiene obras, ¿qué le va a decir? Ni siquiera es iglesia. O sea, si un cristiano no tiene obras, ni siquiera es parte de la iglesia de Cristo. Porque si Cristo, si usted lee, estamos leyendo la primera y la segunda, y en las dos dice exactamente lo mismo. Vamos a ir a la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, y en las 7 dice exactamente lo mismo. Empieza diciendo, yo conozco tus obras, y termina diciendo, el que venciere. Y ahí da el galardón, que siempre es la vida eterna, en el nombre de Jesús. Otro galardón nosotros no queremos. Por eso los 24 ancianos, cuando se postran delante de Jesús, tiran las coronas que Jesús le había dado, porque para nosotros no tiene ningún valor. La corona es de Cristo. Lo que nosotros hicimos es porque Él hizo primero, pero eso no quita de que nosotros no tengamos que hacer nada, en el nombre de Jesús. Y así es, hermanos, hermanas. Esta carta es de una de las iglesias que es salva. De 7 iglesias son 2 iglesias nomás salvas. Las otras tienen posibilidad de ser salvas si modifican lo que están haciendo mal. Sin embargo, esta que es salva le llama la atención diciendo, sé fiel hasta el final, sé fiel hasta la muerte, y ahí te daré la corona de la vida. Entonces, nosotros tenemos un papel indispensable, fundamental en la salvación.
Cristo ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros, en el nombre de Jesús. Y la tribulación ya comenzó, esto no queda ninguna duda. En Oriente masacran iglesias, las prenden fuego, masacran a los cristianos, los torturan. En las naciones que son musulmanas, el cristianismo está prohibido, con prisión y pena de muerte. En las naciones comunistas es prácticamente lo mismo. Y acá en Occidente, bueno, tenemos libertad de culto, pero ya se comenzó, ya hace un tiempo, la persecución. Un ensayo enorme fue lo de esa mentira de la pandemia, del COVID. Por ejemplo, en mi nación, donde yo vivo, en Argentina, en Buenos Aires, teníamos que pedir permiso hasta para tomar un transporte público. En las estaciones de trenes, los molinetes tenían cámaras filmándonos. Si no tenías puesto el barbijo, no se te abría el molinete por más que uno pague el pasaje y no te dejaban pasar. Si tenías fiebre, te sacaban como si fueras un delincuente. El control que había era total. Uno no podía salir a la puerta de la casa, que tenía el patrullero en la puerta metiéndolo para adentro. Fue un ensayo por completo de lo que se iba a hacer, de lo que se va a hacer en la gran tribulación. Y la gente ahí aplaudiendo, qué sé yo, viva. Yo suelo decir como el líder que hay acá, el ídolo. Perón, viva Perón, la gente y ahí de cabeza a ponerse la vacuna 666 ahí. El que no tenía la marca no podía comprar ni vender, dice la palabra. No importaba si eran chicos, si eran grandes, si eran ricos o si eran pobres. Había que ponerse la marca del anticristo para que los dejen comprar. Y acá había que ponerse la vacuna, acá y en el resto del mundo, para que los dejen trabajar, para que los dejen subirse a un transporte público. Todo lo contrario, si uno medianamente leyó la Biblia, leyó la palabra de Dios, se tiene que dar cuenta que eso era un ensayo de lo que iba a acontecer a nivel global. Y sin embargo, de cabeza los cristianos, pastores, iban a vacunarse, o se quejaban porque tenían las iglesias cerradas y pasaban su cuenta bancaria para que les depositen el diezmo. Yo creo que fue la hora de la prueba, donde fueron probados muchos corazones y se sigue obrando. El diablo no descansa. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que ser fiel a las Escrituras, fiel a la palabra de Dios, pedir fuerzas en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Sabemos que no es fácil. Y cuanto más estemos metidos en la palabra de Dios, cuanto más estemos involucrados con abrirle los ojos a los que están en tinieblas, más el diablo se va a levantar en contra nuestro y va a querer perseguirnos, va a querer destruirnos. Pero tenemos que tener en cuenta, como dice la propia palabra de Dios, no temas a los que matan la carne. Teme al que tiene poder, después de muerto, arrojar tu alma en el infierno. Ese es nuestro Dios. Ese es el santo y soberano que gobierna sobre el universo. A Él tenemos que temer y a Él tenemos que obedecer. Los hombres pueden decir cosas buenas, cosas malas, pero nosotros nos tenemos que atener a obedecer a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que el día de mañana van a ser los que nos darán la corona de la vida. Así que los bendigo grandemente en el nombre de Jesús, y vamos a seguir con este apasionante podcast que, como siempre digo, el Apocalipsis es uno de los mejores libros y es indispensable en la vida del cristiano. Los bendigo y los espero en el próximo episodio de Apocalipsis, Misterio y Revelación.